¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de funcionamiento de este tipo de fuentes. En este caso una fuente resonante, una fuente Hall bridge. Pero también vamos a ver que tenemos una gran variedad de este tipo de fuentes, como las push-pull, que en este caso nos va a servir. No es la misma. Es regulador full bridge. Podemos ver 4 MOSFETs. Y nos vamos a basar en esta fuente, la Hall bridge, como podemos ver acá en el circuito. Y vamos a comenzar a ver cómo funciona este tipo de fuentes. En esta fuente vamos a poder apreciar nuestro transformador, nuestro chopper. También vamos a tener otro chopper aquí que es el del circuito PFC. Nuestra salida, nuestros diodos de rectificación, los filtros, nuestros optocopladores. Uno va a ser el de control, para monitorear la salida, para que el voltaje sea constante en ese punto. Y también un optocoplador de encendido de on-off. Podemos ver también nuestra línea de alimentación, el circuito MC o MI, nuestro diodo, fuente y los diferentes elementos. También en esa fuente viene incorporada lo que es el driver LED, por esta parte. Ya está conectado a la red eléctrica nuestra fuente. He puesto un foco en la salida para poder apreciar un poco la condición en la que se encuentra ahorita nuestra fuente. Podemos decir que en la condición que se encuentra ahorita es de reposo, que está el tren de pulsos, como podemos ver en la gráfica, se está entregando de forma discontinua. El voltaje en la salida de esta fuente me indica que es de 13.2 voltios, en este momento está en 9 voltios. Vamos a simular la orden de on-off con un multímetro en este punto exactamente, para ver cómo sale de esa condición nuestra fuente. Primero vamos a apreciar el foco de carga que le pusimos. Como vemos, ha subido y también baja si le quito la orden de encendido. Y vamos a ver ahora qué es lo que ocurre acá. Como vemos en la gráfica, ha subido y nos está entregando un tren de pulsos de forma continua en este punto. En esta condición vamos a tomar unas muestras de los voltajes, tanto del filtro de entrada, el voltaje de alimentación, que es de 314 voltios, y también del VCC, en ese punto, que es de 15.34 voltios. Estos voltajes van a variar el momento en que salgamos de esta condición. Para esto vamos a simular la orden de on-off en ese punto exactamente con ese multímetro. Hemos simulado la orden y podemos ver que ya nos entrega el tren de pulsos de forma continua. Vamos a ver ahora qué es lo que ha variado. El circuito PFC ya ha comenzado a operar, está en 401 voltios. En el mismo punto del filtro ha subido, y vamos también a checar nuestra fuente VCC, que ha subido a 21.9 voltios. Bueno, sobre el ICPWM que participa en esta fuente, tanto como los MOSFETs de conmutación, vamos a conocer un poco qué condiciones necesitan para operar. Como hemos visto, el ICPW necesita un VCC para comenzar a operar. También necesita el feedback, un pin del feedback que va a ir unido a nuestro lazo de control con un optocoplador, un TL431, como lo vimos en el video anterior que hice sobre las fuentes tipo flyback. De la misma forma trabaja. En este caso los MOSFET, a uno lo denominan high y al otro lo denominan low, por donde sale una serie de pulsos y van alternando, van combinando el funcionamiento. En un punto, este MOSFET va a comenzar a saturar
y entregarnos los 400 voltios hacia la bobina y siguiendo este camino hacia este lado. El rato en que corte, este MOSFET comienza a saturar, haciendo que la energía acumulada también en el capacitor retorne en ese sentido hacia tierra, produciendo el proceso de magnetización y desmagnetización en estos dos puntos. Lo interesante de verlo con el osciloscopio es ver las dos señales que se generan en los dos extremos de la bobina. Sobre el capacitor vamos a tener una senoide. Y en el punto por donde ingresa los 300 voltios es alto en que se MOSFET sature, una onda totalmente cuadrada. Y vamos a observar el comportamiento. Enciendo, voy a salir de este modo. Enciendo, ya sabemos que nos está entregando los 400 voltios el PFC, hace el filtro. La fuente comienza a operar y podemos observar con la sonda número 1, que está en el canal 1, la onda totalmente cuadrada en este punto. La senoide, vamos a verla ahora. Vamos a apagar y encender el canal 2 y podemos observarla ahí. También como ambas señales se unen en ese punto. Algo pasó. Vamos a apagar. Perdón, estamos en stop, por eso no podíamos ver. Entonces apagamos este canal, salimos, vamos a ver la otra señal más. Vamos a tratar de verla un poquito mejor. Como podemos ver, ambas convergen. Ahí se podría observar, si analizamos un poco más ambas señales, ambas ondas, el proceso de magnetización y desmagnetización que ocurre en la bobina. Es bastante interesante ver el funcionamiento de este tipo de fuentes, ya que les vamos a encontrar a lo largo en fuentes de primera, segunda, tercera generación de televisores LED, LCD, LED, 4K en sí. Aquí podemos observar en esta fuente de primera generación LG, nuestra fuente Halbridge, nuestro capacitor, como lo llamamos resonante, el mismo que podemos encontrar acá. También una fuente de Stanby. Estas fuentes tenían una fuente de Stanby que nos entregaba 3.3, que es del tipo playback, y nuestro circuito PFC. Lo que quiero mostrarles ahora es cómo se entrega el voltaje a este capacitor. En todo caso podemos apreciar la bobina GND y otra bobina que también va a converger en los diodos, como en este caso. Para esto vamos a tomar una muestra con las ondas del canal 1, va a ser conectado a este diodo y al otro diodo, el canal 2, en estos puntos, en la salida de la bobina, en los ánodos del diodo, de ambos diodos. Como podemos apreciar también, este modo, algunos le llaman modo discontinuo, otros le llaman modo ráfaga. Y ahora vamos a encender. Y hemos salido de esa condición. Y estamos tomando la muestra de la salida de los diodos. En este caso podemos apreciar un pulso casi totalmente cuadrado. Y vamos a habilitar el canal 2 para ver cómo estos dos casi se unen. Vamos a cambiar un poco la pantalla para apreciar un poco mejor. Canal 1, la muestra la línea que está con rojo, y canal 2, el azul. Voy a apagar ahorita el canal 1 y podemos apreciar solamente una onda tomada de este canal. Ahora volvemos a encender y podemos ver. Es interesante ver cómo funcionan y el poco espacio que quedan entre los pulsos positivos que se entregan al capacitor, un espacio bastante pequeño. Y lo que el capacitor va a hacer en este punto es fijar la tensión entre señal, entre pulso y pulso positivo. El rato en que el MOSFET
sature, va a entregarnos en este punto por inductancia y un pulso positivo, el cual va a atravesar el diodo y cargar nuestro capacitor. El rato en que este se apague, este encienda, también se va a entregar un pulso positivo atravesando el diodo y cargando el capacitor, haciendo que este espacio sea bastante pequeño de llenar, lo cual se encarga de fijar ese punto, la carga de este capacitor. Acá también podemos ver la diferencia. Es una fuente del tipo flyback. Subí un video hace poco por el grupo, del cual nos va a entregar una señal casi cuadrada, pulso cuadrado con varias oscilaciones amortiguadas, lo que es un poco diferente inclusive hasta en la estructura. Aquí podríamos apreciar solamente un MOSFET de conmutación, en este caso vemos dos. Lo que pasaba en estas fuentes, en la salida, el momento en que el pulso subía, los pulsos positivos llegaban a este punto, nos entregaban atravesando el diodo, cargando el capacitor, pero tenía una caída. En ese momento el capacitor fijaba la tensión, es decir, que comenzaba a caer y el capacitor fija la tensión, para que la salida, en este caso que es 12 voltios, sea 12 voltios en este pico, aquí también 12 voltios, en este caso. El capacitor se encarga de fijar la tensión. Lo mismo que ocurre acá. En este caso he desconectado una sonda y vamos a ver qué es lo que ocurre atravesando los dedos. En este caso vamos a ver la señal. Voy a quitarla y solamente vamos a ver la del otro canal. Y ahora voy a conectar al lado, a la salida del diodo, en los filtros. Como podemos observar, vamos a hacer vamos a recurrir al display para convertirlo, para mejorar. Ahí tenemos la salida. Ahora voy a ver, vamos a tocar con el otro canal y vemos cómo la tensión en el otro lado, el capacitor se ha encargado de fijar todos los pulsos que atraviesa el diodo. Bueno, es un gusto, estimados. Vamos a tratar de seguir compartiendo videos. Vamos a hablar sobre LEDs, la importancia de los LEDs. Vamos a hablar sobre panels, vamos a hablar sobre TCONs, conversores. El tema de la electrónica nunca acaba. Un gusto, estimados, compartir un poco del conocimiento como técnico separador que soy acá en Bolivia. Un gustazo, señores. Buenas noches.